Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Elevador Cósmico. Hoy tengo el placer de tener otro invitado más. Él es Roberto Tolteca. Roberto, bienvenido al Elevador Cósmico. Gracias. Un gusto tenerte por aquí. Y bueno, me gustaría platicar, Roberto, que tú nos platicaras esta Matrix, como muchos le llaman. Hay personas que creen que por haber nacido ya están dentro de la Matrix, cuando en No, realidad sí, es el no, la sistema, Matrix ¿no? es el sistema y la vida de aquí. La Matrix es un sistema, es como la misma película. Es de cuenta que es un software inventado para entrar a un mundo virtual. Es la vida que vivimos aquí. Esta no es la vida original. Esto no es Ya. vida. Esto ni siquiera se llama llevar vida. Esto es una falsedad. La vida no es. Imagínate qué vida de porquería vienes a hacer aquí, donde no hay nada sentido. Si esto es un holograma, ¿qué sentido va a tener? Nada. Más bien hay que comprenderlo, cómo jugar y en lo que estás, pues vivirlo de mejor manera consciente y no caer en las trampas pero con la consigna de irte. Este no es nuestro hogar, esto fue un atrape y lo dicen todas las culturas, no me lo inventé yo ni los que hablan de esto. Esto simplemente hay que ver que es un holograma, un juego que entraste a jugar, que olvidaste que eras un jugador y que te pusieron la mente para jugar el juego y que te has reconocido como este personaje y no lo eres. Ahora que yo sé que soy un jugador y que sé que puedo manipularlo, lo manipulo a mi favor para poder vivir de mejor manera y no vivir en el modo sobreviviente. Ujú, ujú. Qué diferente estar sobreviviendo a estar viviendo normal, pero saber que tampoco me tengo que dormir en mis laureles y que aquí es la fantasía de la madre tierra y todo hermoso. Nah, qué va. Siempre qué aberración que en la naturaleza los animales se tienen que comer unos a los otros. No jodas. ¿A poco tú crees que una mamá conejo le da gusto que se coma el lobo a sus conejos o el zorro? No, pues no. Es que sé qué va, o sea, si te das cuenta es tan maquiavélico que el que inventó este juego dices, ¿por qué diablos tiene que serse así, no? ¿Por qué tiene que haber ese sufrimiento? ¿Por qué tiene que haber matazones, guerras, violaciones, etcétera, etcétera? Que dices, esto no es nada bonito, dejemos de ponerle todas esas tonterías a los místicos, a las cosas, no. Ahora, ya sabiendo que está jodido, pues cambio la percepción, me salgo de ahí y vivo lo más coherente en lo que puedo, pero saber que esto no lo vas a cambiar porque fue diseñado para eso. Nada más voy a cambiar el modo en que yo lo percibo, lo vivo y lo experimento desde mi conciencia sin hacer daño a nadie ni a mí y ya, para poderte irte tranquilo, y tampoco existe el karma, ¿eh? Pero no estoy diciendo que vayas de cabrón porque, ya, porque no existe el karma, no. Pero existe la causa y el efecto, eso sí, eso es Sí. obvio. Pero tampoco creas que porque, voy arrastrando tal karma de las generaciones, no. El efecto sí lo vas a tener porque algo que hagas, pues sí, si escupes arriba te va a caer el escupitajo a fuerza, ¿no? Eso es causa y efecto. Entonces, por eso hay que tener mejores causas para que haya mejores efectos para el convivio sano, en respeto y en unidad con todo el entorno y con uno mismo. Ahora, muchos ven la Matrix como una plataforma de aprendizaje y otros la ven como literalmente una cárcel. ¿Qué va? Aprendizaje no hay nada. Si tu espíritu es sabio, ya lo sabe todo, viene de la fuente, ¿qué va a aprender en este mundo de cagada? Nada. Esa es otra trampa de la New Age. Sí, aquí es la escuela. Sí, obviamente, como estás amnésico, pues más bien que hay que reaprender lo que ya sabías, porque nos han borrado de memoria. Pero ¿qué vas a Ujú. aprender si es un mundo material? Si todo es falso. ¿Qué vas a aprender en la falsedad? No tiene sentido. Aprende a cómo irte, eso sí. Más bien Sí. recuerda, no aprender, recuerda. Pero el espíritu no viene a aprender nada en un mundo material, está jodidísimo. Aquí sí es falso, ¿qué vas a aprender si ya viene de la fuente y sabe todo? Fue atrapado, ahora no sabemos, reitero, cómo fue atrapado y por qué siendo tan sabio se dejó atrapar o cómo lo engañaron otros espíritus. Es lo que pues, no comprendemos la mayoría, pero pues por eso que es. Y a lo mejor no lo vamos a comprender jamás, ni hay que comernos el coco tampoco. Simplemente, Sí. bueno, ya está, ¿cómo lo solucionamos? Pues ya están las pruebas, cómo hacerlo y las pautas marcadas a Ujú. grandes rasgos de cómo empezar a hacerlo. Y reitero, pues empiezas con el cuerpo físico, la salud, porque el Es- espíritu está sano, no está enfermo, simplemente está atrapado en un cuerpo sano. Y si el cuerpo es el que te mueve, pues arréglalo, es como el coche, si el coche está todo jodido, el automóvil, si vas a carretera, pues a los 10 kilómetros te va a dejar tirado ahí y nadie quiere eso, ¿no? sí. Le das servicio, le pones el combustible que debe ser, le cambias los filtros de aire, el aceite, bla, 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 lo lavas con amor, todo el mundo sí cuida su automóvil, pero su coche original, su vehículo, nada. ¿Quién le cambia el aceite al cuerpo? Nadie. ¿Cuándo te lavas el intestino? Nunca. ¿Cuándo te desparasitas? Nunca. Al contrario, es más, meter, meter, meter. Entonces, hay que hacer conciencia que primero va desde ahí. No Sí. volemos a lo místico, etérico, no estoy diciendo que lo descartemos, pero primero lo tangible, a ver qué está aquí. Roberto, ¿qué es Dios para ti? Una inteligencia artificial, literal. El Dios que nos maneja, sí, es una inteligencia artificial. Y son entidades que se dijeron
Y aparte son en plural, porque en la Biblia te lo dicen, Elohim, Elohim es Dios en plural. ¿Y Dios qué es? División de sistema operativo inteligente, porque el sistema operativo de Macintosh se llama iOS, iOS, le pones la D y es Dios. División de inteligencia de operativo, bueno, así en español no tiene tan sentido traducido así, ¿no? Pero entonces en español sería división de sistema operativo inteligente. Como es una Matrix, eso sí, es una mente colmena en la que todos estamos, una inteligencia artificial que rige esto con varios controladores llamados arcontes, le llaman muchas maneras. Y eso lo quisieron creer que hay un Dios y que es, nah, mentira. No hay jerarquías en el mundo original espiritual, porque todos venimos de una misma fuente, nada más en diferentes fractales, pero no hay arriba y abajo alguien que te creó, somos los seres increados. ¿Qué significa increados? Que nos creamos nosotros mismos hacia adentro, y eso los toltecas lo llamaron un arquetipo que se llama Moyocoyani, el que se crea a sí mismo. Mijet, qué bonito concepto que hasta lo decían, el que se crea a sí mismo es real, porque si eres la fuente, ¿por qué diablos va a haber alguien que es, obviamente esto en el que estamos sí es una creación, pero es una creación artificial que alguien creó? Y que nosotros seguimos dándole creaciones, porque el demiurgo, que así le llaman en griego, el demiurgo, el semidios, quiere que le ayudemos a perfeccionar su simulador, pero que se vaya de la mierda. Yo ya no voy a gastar energía en arreglar este simulador, más bien invierto la energía a mí, pero para alargarme, y en el entorno voy a manifestar dentro de la creación esta culera, pues algo más amable para estar en un modo más tranquilo, que se puede, pues ya lo hicieron en el mundo anterior, y con la tecnología avanzada, otra cosa que también la tecnología no está peleada, pero con la tecnología antigua, original, que inclusive hubo en Tartaria, que fue el último vestigio de avanzado, y no quiero ni siquiera imaginarme, o más bien sí quisiera imaginarme lo que había en Antes. Atlántida, Sí, una sí. tecnología con cristales de avanzada de levitación, donde el ser humano teletransportaba, telequinesis, no hablaba, ni siquiera se comunicaba a través de frecuencia, vibración. Una otra manera de vivir que yo sí, la verdad, tengo mucha curiosidad y ganas de volverla a experimentar como humanidad, pero si no cambiamos la frecuencia, pues qué mierda, ¿no? O sea, seguimos usando estos telefonitos y eso, pues sí, porque estamos atrasados, pero en un futuro no muy lejano, cuando nos salgamos de ese sistema, vamos a manifestar las verdaderas aptitudes del ser humano original, desparasitado, desintoxicado, sin estímulos y con la energía a flor de piel así de manifestando como ese ser espíritu original que eres en un mundo material. Ahora, pero Atlantis también estaba dentro de la Matrix o se creó Claro, después. sí, claro. De hecho, la Matrix la Matrix se llama Atlantis. Ya. Y era un supercontinente llamado Pangea, Pan todo, la Gea, la Tierra, ya por los griegos, pero antes realmente Atlantis es el simulador, y después estaba la Atlántida, el continente, y Lemuria es Lemur, el muro que rodea los continentes en el estanque que estamos, porque la Tierra es plana, la Tierra no es esa porquería de bolita que nos dijeron. Eso es otra falsedad del espacio, la NASA, todo eso no existe, es falsedad. Es un simulador, es como un cráter, así tal cual. Estamos en un cráter, en un simulador, en un plano de inercia, porque dentro del teoría se forma un plano de inercia. Inercia significa que no se mueve, estático, en un estanque donde los continentes están parados, están puestos así, hay alturas, a nivel, y el agua siempre está a nivel. Es un estanque, literal, con corrientes y eso que la energía fluye en forma toroidal, con un domo arriba, un domo abajo. Entonces, esa es la forma del simulador, porque todas las culturas también lo dijeron y que tú observándolo lo puedes ver. El heliocentrismo es relativamente nuevo, llevará 500 años, que empezó con Copérnico, con puros jesuitas aparte, Galileo, Newton, puros jesuitas, que los jesuitas obviamente son los que controlan la educación en el mundo, del dogma religioso y del Vaticano, para mentirte y desvalorizarte como ser humano, y pusieron el heliocentrismo, que poner al sol en el centro, cuando el sol es el que gira alrededor nuestro y lo puedes ver tú con tus ojos como la luna y las estrellas, todo gira alrededor nuestro, todo era geocéntrico antes, los griegos, todos, absolutamente los mayas, todos decían que la Tierra era plana, estacionaria y con un domo arriba, una cúpula con las estrellas y todo el mundo estaba moviéndote arriba de nosotros. Entonces también si no conoces cómo es la Matrix y sigues creyendo que vives en una bola, donde en Australia están de cabeza y en el Ecuador de un lado, y la gravedad tiene contenida el agua en una esfera, dices, eso no tiene sentido, no puede ser, ¿no? O sea, si te pones a cavilar, nos engañaron, pues sí nos engañaron en todo, sufre el duelo, pero
no caigas en la disonancia cognitiva del confrontamiento, no, esa qué estupidez, ¿quién dice eso? Ya es de la Edad Media, mentira, te engañan, y para pelearnos. Pero tú observa el mundo donde estás viviendo y vas a ver que todo te dice, tus sentidos no te están engañando. Pero como estás, quieres seguir la corriente y no te digan que eres un ridículo, te da pena decir eso. No, mejor yo digo lo que dice el pópulo, lo que dicen todos, pues porque están todos indoctrinados. ¿Quién te enseñó eso? La escuela y después Hollywood. Hollywood con sus películas de Star Wars y esto y la, pura mentira. Eso es ciencia ficción, punto. No existe eso. Nadie puede salir de este simulador físicamente porque está con un domo, nadie lo puede romper. Es un domo, te lo dicen en muchas películas, también está el domo en muchas películas. Y además lo puedes ver que es de forma convexa hacia arriba. Por eso le llaman la shikali, la jícara, o el domo, la cúpula. El cielo, la palabra cielo viene de celo. ¿Y celo qué significa? Celda, prisión. Hasta te digo, las palabras te lo están diciendo tu jetota. Vives en una puta prisión, sin un simulador holográfico. Ve qué fuerte, ¿no? Entonces, aprende a vivir en el estanque donde estamos, conócelo para que veas cómo funciona. Lo interesante es que este simulador es autosustentable y hay energía libre por todos lados gratis. Nunca se va a acabar el agua, nunca se va a acabar el petróleo, nunca se va a acabar nada porque todo se recicla. Es un reciclador enorme porque tiene este principio generador, operador y disolución de Ometeot. Tiene de síntesis energético, nunca se va a acabar y tu cuerpo también es amortal, el cuerpo físico, no muere de manera natural. Muere de un accidente, puede que sí, pero física, la muerte física no existe. Muere de envenenamiento porque estás comiendo, estás fornicando, estás embriagándote, se envenena el cuerpo y progresivamente y muere. Esa es la Ujú. muerte que conocemos hoy en día. Pero que exista, se murió natural, no, no nadie se muere natural. Entonces tú puedes estar el tiempo que quieras aquí para alcanzar los requerimientos frecuenciales energéticos para poderte ir, que son 12 dimensiones. Fraccionaron el simulador en 12 frecuencias llamadas dimensiones. Entonces, la salida es el 13, pum, lo que se dice del simulador. Entonces, para salir de, de las 12 frecuencias, de las 12 dimensiones, necesitas el cuerpo y el alma que vayan evolucionando y cambiando lo más sutil. Y cuando ya sales, se desprende el espíritu del cuerpo y se desprende del alma y se queda aquí porque son del simulador. Y tu esencia nahuálica, tu esencia espiritual, sale a la plantilla original de vida pues te reintegras a lo que es la energía original, que ya no recordamos, al menos ahorita, cómo es realmente, te mentiría cómo es, ya no recordamos. Pero pues te lo dicen, por ejemplo, los griegos le llaman el pleuroma, y así hay muchos, los toltecas le llamaban el tlalocan, o el tamauchan, el lugar del regreso, de la casa del regreso, del descenso, donde regresamos a la plantilla original. Entonces te digo, si lees todas las culturas te lo dicen, pero como la mayoría ya no se entera y se queda con el dogma pseudocientífico con el que nos durmieron también, porque hoy en día también, pues la religión ya, primero con el religioso y que ya perdió fuerza, pero ahora cobró fuerza el cientificismo, porque sigue siendo un acto de fe creerle a la ciencia, le Ujú. creemos porque sale un monito con batita, con bolígrafos aquí, con unas gafitas diciendo, un estudio de Harvard dice que tal, tal. Ya con que te digan un estudio de tal universidad, con eso ya tu mente dice, oh, debe ser real. Pero tú fuiste a investigarlo, no, lo creíste a ciegas. Y es una fe dogmática, punto. Igual que la religión, tienes que creer que hay un Dios, que hay un santo, que hay una virgen, y tú ni en pedo ni sabes si es que es real. Nada más te lo dijeron y porque créelo, porque es así, y porque todo el mundo lo hace y lo dice. Y puras tradiciones y pura... Por eso les digo, los toltecas te decían, ¿realmente quién eres si, tu nombre, si ni tu nombre escoges? Hazte esta pregunta. ¿Qué has sido tú? ¿Cómo te construyeron esta percepción de la vida? Quítale los humos al espejo, el Tezcatlipoca, para que percibas. ¿Y cómo vas a percibir el mundo? Experimentándolo. Por eso vamos a lo que empezamos. Ser tolteca es alguien que experimenta la vida de manera empírica, lo observas, un gran observador de todo y cuestiona absolutamente todo, todo. Los toltecas no creemos, o sabemos o no sabemos. Ujú. No hay de, yo creo, creer es el virus más grande que existe, porque la mente se empieza a alimentar y la mente es el virus. La mente es el ente de mentira para hacernos jugar ego, el juego del ego, del personaje. Ego es soy, who es yo soy el personaje, no sé, eres el yo soy. Por eso el nombre de Yahvé es yo soy, significa yo soy. Por eso te dice en la Biblia, yo soy el que soy. Pero ¿qué eres? No eres esta construcción simulada, es mentira. Ujú. Soy una esencia. Eso es lo que soy, atrapada aquí, un nahual que... Entonces aprendo a vivir en el tonal. Los abuelos decían, aprende a vivir en el tonal, pero sin ser del tonal.
Y eso es lo interesante del juego. No puedo ni imaginar el poder de los creadores de la Matrix, si así se le puede llamar, y no puedo imaginar tampoco el poder que tenemos nosotros para poder salir de esa Matrix. Debe ser Pues sí, te digo, impresionante. mira, para resumen, y siempre lo he dicho en mis conferencias y en todo, y para eso estoy para esparciendo este mensaje. Yo lo único que soy un motivador, un mensajero para ayudarnos a recordar. Yo esto no lo descubrí de la noche a la mañana, no me levanté un día diciendo, no, es porque también lo experimento, lo llevo haciendo, lo vengo investigando y lo venimos compartiendo ya o convidando entre varias experiencias más de otros hermanos. Entonces, lo más bonito de esto, que no es para que se pongan tristes, ni, ay, que no, yo cuando me desperté, sí, al principio va a doler, porque pues, es Sí, decir, puta, veníamos del mundo fantástico que nos crearon. Sí, dice, el despertar es un poco jodido, pero después dices, qué bueno que ahora sé la realidad, porque ahora ya vivo diferente, y ahora dejé de ser ya yo un pasajero y empiezo a ser el conductor de mi vida, me empecé a ser responsable, que es lo más bonito. ¿Qué es la responsabilidad? La habilidad para responder a lo que me pasa en el mundo. Ya no soy víctima, yo tengo la habilidad para responder porque soy poderoso, me empoderé, por eso la Tolteca me encanta, porque me empoderó, me ayudó a empoderarme, a decir yo soy el poder. Y así tú también, entonces si yo puedo, tú puedes, si él puede, yo puedo. Claro que sí, nada más en qué consiste en el mérito. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago méritos? ¿Qué hago? ¿Qué labor estoy haciendo para ganármelo? Y dejo de culpar a todos los demás, de serme la víctima y empiezo a ser responsable. Y lo más bonito es que depende de nosotros. No depende de que venga un Mesías, que venga Jesús, que venga Buda, que venga Quetzalcóatl, que eso es real, que venga, pero que venga a ti, porque son esencias, no son personajes. ujú, Que venga la esencia crística otra vez, la esencia Quetzalcóatl, la esencia Krishna, ese estado de conciencia. ¿Y cómo va a venir cuando limpias el cuerpo? Reitero, no hay de otra, no es así meditando, nah, que va, ni haciendo yoga, ni metiéndote al temazcal fuertísimo, ni danzando con plumeros. No, no, no. Esas formas, te reitero, hazlas, pero ve al fondo. Que esa forma te lleve al fondo. Si te estancas ahí, simplemente discúlpame, pero estás haciendo folclore y show y aparentando. No, te están distrayendo. Que no te distraigan, más bien que te ayuden a encaminarte a ese mundo. Y ese el cambio está en el interior. Acuérdate que tú eres tu propia medicina y tu propia guerra. Y la guerra está muy, eh, muy pesada, pero ahora sí que empieza ya a aligerar la carga. Primeramente quitándote todas las programaciones de acá, limpiándote el intestino, limpiando la sangre, ayunando, cambiando la alimentación, dejando de sabotearte. Reitero, la salud empieza, la revolución empieza en la salud, no hay más. Acuérdate que sin salud no hay nada. Ahí empieza todo y de ahí empezamos a hacer más cosas y a saber y sí, que se, bienvenido todo. Prácticas, soluciones satélites, que hay muchas que desgraciadamente ya en YouTube no podemos mencionar nada porque nos censuran. A mí me bajaron un canal precisamente por hablar de soluciones naturales, etcétera, porque pues, estás rompiendo con el dogma y con el negocio, ¿no? De todas estas corporaciones de mierda y pues no quieren que el ser humano se entere de la verdad. Entonces quiere decir, cuando me censuran o nos censuran en general, porque hay varios, nos da más alegría porque nos dicen, mira, vamos por buen camino. Si los perros ladran es porque estamos avanzando. sí. Entonces ahí te das cuenta que lo que censuran no quiere que te entere, en cambio el algoritmo te va a estar siempre recomendando pura idiotez, pura distracción. No puede ser que en la palma de nuestra mano tenemos la sabiduría de una biblioteca más grande de toda la historia y la prefiere ver la gente viendo bailecitos estúpidos, puro chisme, bla, bla, bla. Ahora, no digo que no te puedas distraer un ratito con ver algo divertido, está bien, pero ponelo énfasis a quien en la palma de la mano, con una computadora, en el teléfono. Tienes toda la sabiduría del planeta ya en el Internet, toda. Te lo puedo decir así, que vas a aprender más en YouTube que en cualquier universidad, ¿eh? Te lo firmo, porque en YouTube hay mucha información y en otras plataformas más. TikTok, en todo hay sabiduría, hay mucha porquería, pero también hay sabiduría. Busca talleres y si empiezas a buscar cosas de interés, el algoritmo le va a cambiar la tontería y te va a empezar ahora sí, te va a decir el algoritmo, órale, este chavo está buscando estas cosas, pues ya sé lo que quiere, pum, pum, porque al principio lo programan para que te dé mierda, pero después ya como ves que no buscas mierda, entonces te va a empezar a dar cosas de interés, de salud, de esto, de todo, tal, 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 y ya cuando jalas el hilo se viene todo. Claro que de repente te van a seguir recomendando tonterías para distraerte, pero ¿cuál es la consigna del sistema? Confúndelos, confúndelos, ¿no? ¿Y dónde se va a quitar la confusión? En la experiencia. Por ejemplo, hablando de la orinoterapia, confunden, no, que es malo. A ver, experimentalo, vívelo. Y una vez que lo vivas, apréndete este dicho, la experiencia mata la teoría.
sí, Entonces, yo llevo 10 años viviendo en mi orina, ¿qué me va a decir el sistema? Pura mentira. Ya me hubiera muerto si fuera mal, falso. Y aparte que la gente en mis videos de orinoterapia ve los comentarios y todo el mundo, los testimonios. Por eso también eso es bonito, que haya testimonios para que vean que es real la experiencia y que se caiga el dogma del miedo y de la falsedad a través de la experiencia de los demás. Entonces, si todo el mundo empieza a decir, sí, claro, me funcionó, es real, yo tal y tal. Entonces, tú cuando les dices, claro, aquí hay algo, no puede ser que... ¿Qué ganamos con que bebas tu orina, por ejemplo? Nada, es gratis. ¿Qué gano con que ayunes? Es gratis. Pero ujú, lo gratis, pues no puede ser, porque tienes que pagar a huevo, ¿no? Entonces, por eso vayan a experimentar con conciencia y cada quien a su nivel y a su ritmo sin aventarse a lo... No se avienten sin paracaídas al vacío, tampoco que ser tan tontos. Pero sí empezar ya a avanzar piano, piano, como dicen en italiano, piano, piano, paso a paso, y la práctica hacia el maestro, pero empieza ya. Y reitero, ya toda la información está en Internet, no hay pretexto para ya no saber. Estamos en la era de la información hoy más que nunca, porque en el clic de la palma de tu mano con un teléfono, una computadora, puedes saber lo que te guste. Quiero una clase de guitarra, ahí la tienes. Quiero cómo se programa tal cosa, ahí está. ¿Cómo se arregla el refrigerador? Tal, te lo juro que sí, todo está en tutoriales, ya no es necesario ir a una escuela, en serio, ¿eh? Ya no es necesario. Aparte que vas a una escuela que te enseñan pura basura, mentira histórica, a competir, puro bullying, disciplina de mierda, que córtate el pelo, que haces así, que vístete así. Te empiezan a moldear el pensamiento como un esclavo. Ya no vayan los niños modernos ya no deben ir a las escuelas, al menos tradicionales. Que hay que crear escuelas para los niños modernos, pero desde la experiencia, sembrando, ayudándoles más bien enseñándoles a sembrar, a conocer la tierra, a experimentar, a que tomen el sol, a jugar, a vivir y no con responsabilidades, ya es la tarea, ya es así. Que es una aberración. Es empezar a moldear la mente humana como quiere el sistema. Y aprendiendo pura estupidez. Entre nosotros, ¿qué nos enseñaron como mexicanos? Pura mentira histórica. No, los aztecas, guerreros, acá corazones y sacrificadores. Y eso lo seguimos repitiendo. Que dices, cuestiónalo, cómo nosotros mismos nos denigramos como cultura, cuando es la cultura madre de la humanidad y nos estamos comiendo los mocos, adorando a los yanquis, a los gringos, sí, los romanos, los griegos, pero lo nuestro, no existe, eran unos pobres diablos, así y tal, porque lo vi en Hollywood, en la película de Apocalipto, que así eran, qué mentira, y en los libros de historia, pura mentira, los héroes, para decirte que nos vendieron, muchos ni existieron, son falsos, y era lo contrario de lo que hacían. Por ejemplo, Benito Juárez nunca fue el héroe que nos dijeron, fue el traidor más grande que existió, fue el que le vendió la mayoría del territorio a Estados Unidos y nos lo venden como el benemérito de la pura mentira, ¿no? Y el malo, lo que dicen, es el bueno, que tampoco puedo mencionar quién es porque nos censuran, pero estaba en Alemania. El de Alemania que nos dijeron fue el bueno. Con eso se los dejo, para que vean que todo está al revés. Pero ¿por qué no vamos a investigar más allá? Inclusive hay libros físicos que todavía existen que fueron censurados donde nos explican muchas de las cosas contrarias a lo que nos vendió la narrativa del sistema. Porque el sistema no te va a enseñar a liberarte, al contrario, te va a enseñar a que seas un buen esclavo y te va a recompensar con migajas para que digas, sí, sí funciona, a mí me funcionó. Sí, pues claro, porque un esclavo feliz, pues ahí está. Pero ¿cómo cambió la esclavitud? Antes el esclavo, pues el dueño de los esclavos les tenía que dar de comer, les tenía que dar casa, vestirlos. Dijo, no, pues qué hueva, ya, que mejor los hago libres, pero creo una institución donde vienen a trabajar por mí, yo les pago el dinero que yo creo y ese dinero me lo regresan porque lo gastan en mis empresas. sí. Ya ves, la esclavitud nada más cambió de manera de cómo expresarse, pero sigue siendo una esclavitud. Entonces ahí lo que nos tenemos que quitar ya el yugo y las cadenas mentales y físicas de acostumbrarnos a vivir como nos dijeron. Hay de otras sopas, sí hay, pero aquí ya cada quien va a elegir, ¿no? Esto es de elegir, pero nada más acuérdate que hoy en día la elección está secuestrada, porque el libre albedrío sí existe, pero en este momento casi no lo hay, porque mientras estés parasitado y tóxico, no tienes libre albedrío, porque los parásitos que tienes dentro te dicen cómo pensar, qué hacer, cómo hablar, y luego la propaganda que viene de fuera, mercadotecnia de todo el sistema, te dice también qué comprar, qué hacer, a dónde ir de vacaciones. Entonces, ¿qué estás eligiendo? Lo que te están programando. Entonces, hasta que no estemos limpios, vamos a manifestar el libre albedrío. Y es donde te vas a dar cuenta todo el mundo de porquería falso en el que está el ser humano metido y que, pues, ya para cerrar, a lo que va, vean la Agenda 2030, vean los protocolos de los sabios de Sion y ahí te dicen el guión de la Matrix.
El que quiera vivir eso, pues como dicen en inglés, be my guest, sé mi invitado, hazlo, pero el que quiera zafarse, pues está en sus manos, pero empieza a accionar y a empezar a practicar todo esto desde ya. Toda esta sabiduría tolteca, de los primeros toltecas, llamémosle, ¿de dónde viene? ¿Era la naturaleza de ellos y se fue distorsionando? ¿O fue algo que aprendieron con algún método? ¿O cómo supieron que tuvieron que hacer estas prácticas para obtener toda esta sabiduría? Bueno, de entrada, el ser humano de manera innata ya trae toda la sabiduría y la información impregnada en su código genético en nuestras aguas, de cómo vivir. Es como un animal, no necesita una escuela para aprender cómo vivir, Ujú. ¿no? Sí, sí. Ninguna hembra en el mundo natural tiene que tomar clases para parir o un hospital, sabe cómo parir rápido, saben, además cada animal sabe lo que debe de comer, vive donde debe de vivir. ¿O acaso aquí en México hay elefantes? No, al menos no en la época moderna, tal vez van mucho tiempo atrás, como todo cambia, pero en este momento no hay. Tampoco hay leones, ¿no? Así Como es. allá en África, pues tampoco hay, qué decir, animales de acá, no sé, colibrís, no sé, pero bueno, algo Ujú. así. Sí, sí. O sea, cada animal vive donde debe vivir y come lo que debe de comer. Yo nunca he visto a una vaca comer carne, por ejemplo. Come pastura y punto, no se aburre. Un caballo come pastura, no se aburre. Un león se la pasa comiendo carne y jamás lo vas a ver comiéndose una papaya o una naranja, Sí, sí. ¿no? Y vive donde debe de vivir y están tranquilos, no gastan energía y saben cómo deben funcionar. Y el ser humano, no, ¿tú crees que es la excepción? No. Nos han venido lavando el cerebro de ya de varias generaciones y reseteos que han hecho para pues perderlo y usar al humano como literalmente como un ganado de extracción de energía, como una pila, una batería, tal cual, como lo dijeron en la película de Matrix, cuando Morfeo le dijo a Neo, el ser humano se ha convertido en esto, en una pila. Y es Ujú. real, te están robando tu energía a través de todos estos actos, pero que nosotros también permitimos y lo seguimos perpetuando. Porque hay un Sí, dicho que dice, el diablo pone la mesa, pero no obliga a comer. Entonces nadie te pone una pistola para que hagas las pendejadas que haces. Nadie te pone la pistola para que bebas alcohol, para que vayas al McDonald's, para que hagas esto, para que vayas al fútbol. No. Acabas cediendo tú tu energía por ignorante y por indiferencia. Porque ya te vale madres la vida, dices, no me importa, ya yo quiero estos placeres porque ya está tan jodido y es real, lo comprendo de cierta manera, está tan culera la vida, que es culero, pues del culo, ¿no? sí, Está sí, tan sí. culera la vida que dices, no, pues claro, pues mejor me prefiero embriagarme y pues ya a los 80 años, si bien los va a la gente, pues prefieren morirse ya rápido, ¿no? Porque dices, ya que hago yo aquí, pues, aparte como está hoy en día la humanidad, cuando llega la gente a ese tipo de vejez, pues está muy decrépita en general, entonces por eso dices, ya que hago aquí, ya, chao, ¿no? Entonces, pues de fábrica el ser humano ya viene con toda la programación puesta para saber vivir, pero va cambiando y se va perdiendo. Entonces hubo un punto donde se hizo un reseteo muy fuerte a la humanidad. De entrada primero el diluvio. Empezó a avanzar tanto la civilización tolteca, a crecer en espiritual, en sabiduría y además a comprender el juego donde estaban y empezaban a irse. Entonces dijeron, no, 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 esto los controladores del videojuego dijeron que va, se nos está yendo nuestro ganado, vamos a hacer, a romperles esto. Y también empezó a haber distorsiones y algunas aberraciones que empezaron a hacer en esa época y pues por eso inundaron el planeta y pum, ¿no? Y después ya ha habido reseteos ocasionales, según ciertos ciclos del bucle en el que vivimos, pues para, como haz de cuenta, como Men in Black, la película que tenían, para que la gente no recordara, apretaban el botón y con las lucecitas, ¡ay, ¡pra! Ya no sabían nada. Sí. Cada tiempo estás amnésico. Hoy en día saben con qué hacer, pues con las antenas. Están haciendo eso con las antenas de telefonía 5G y toda esta porquería de radiación sintética a la que estamos expuestos hoy en día tan aberrantemente. Y pues por eso en esa época los atlantes pues crearon la toltequidad, que después ya se llamaron los toltecas en Tolimac, así le llamaron en México, que se llamaba Tolimac. La esencia de los toltecas, de los atlantes. Atlante significa ser de agua, porque at es agua en náhuatl. Entonces, toda la humanidad somos atlantes. Y empezaron a decir, bueno, vamos a crear una cultura. El ser humano empezó a crear cultura, cómo vivir de manera más inteligente
y a desarrollar más esto en el que vivimos. No resignarse a vivir una vida biológica, así como un animal, que no estoy diciendo que esté mal, pero el animal tiene otro programa. sí, Y aún así lo demuestran de vivir de mejor manera como está viviendo el ser humano. Pero en un pasado el ser humano sí se demostró a sí mismo que podía pasar de ese mundo biológico tonto, sin sentido, nada más de estar ahí contemplando, a decir que va ahí más allá y cómo irse de este juego. No se durmieron los laureles. Y por eso de ahí nació esa necesidad de saber que hay más allá y se dieron cuenta en su propia conciencia y empezaron a crear todo este compendio de sabiduría, dejarlo y empezar a crear arquetipos y manera de jugar en el simulador. Descubrieron las claves de la simulación. Por eso los mayas descubrieron cómo era en la matriz Solkin, cómo era una matriz toroidal que se repite en ciclos y en bucle, la serpiente que se muerde la cola. Y por eso son los grandes medidores de lo que llamamos tiempo, porque se dieron cuenta cómo todo es cíclico, cómo se repite algo que no existe, que no es el tiempo, pero cómo se mide el tiempo con el movimiento de los astros. El mundo astral se mueve, la cúpula celeste se mueve todo el tiempo en bucles y lo pudieron leer, lo dejaron escrito como cada tiempo se va a reciclar y va a repetirse el mismo, y va la constelación, va a regresar aquí, y el sol hace este giro, va de trópico a trópico, etcétera. Y por eso crearon después la astrología, no la astronomía. Astronomía significa nombrar los astros, que es una estupidez, porque nada más la astronomía te dice cómo se llama el astro, es como la anatomía, te dice cómo se llaman las partes del cuerpo, pero de eso que te enseñan a cómo funcionan, eso es otra cosa. sí. Entonces, por eso la astrología era una ciencia exacta antes, y la quitaron para que el ser humano tampoco supiera cómo son los ciclos allá arriba, los bucles. Y así empezaron a verse, a reflejarse en el mundo natural también, cómo funcionaban y a compararse, decir, mira, si el colibrí hace esto, tú también, ¿por qué no? Si hiberna, si ayuna, nosotros también, porque estamos todos dentro de este juego. Entonces, para empoderar al ser humano al que se le empezaba a olvidar, al que empezaba ya a distorsionarse, y reitero, empezaban más los reseteos en el planeta, pues se dijeron, no, hay que dejar un legado para que nosotros nos vamos, pero las generaciones, y cuando me digo nos vamos, no se morían, se largaban del videojuego. Decían, nos vamos del videojuego, pero los que se queden atrapadas, las esencias espirituales, pues que tengan cuando tengan el síndrome de amnesia, pues que puedan encontrarlo y recordarlo y se va a despertar la información genética, sobre todo, ¿sabes con qué? Con los símbolos, porque un símbolo dice más que 1000 palabras y tiene implícito un código vibracional, porque todos los símbolos los sacaron de la simática, cómo funciona y cómo se expresa el sonido a través de la materia. Entonces tú ves eso y como es una vibración, te vibra y te llega la información y, oh, wow. Por ejemplo, la suástica, que es un símbolo atlante, es un símbolo que proyecta moverse, movicierto, no movimiento, moverse con certeza. Y de las dos giros del toroide, del evógiro y destrógiro, en un punto unificador que los toltecas llamaron Olin, que es el quinto elemento, más bien el primo elemento, que es el éter, y que todo vibra a través del éter en el Shiptli, en el ombligo unificador, de dos fuerzas, levógiras y destrógiras, y por eso una suástica va a la derecha, otra a la izquierda, y cuando vibran a una velocidad adecuada o correcta, alcanzan la neutralidad. Y eso es lo que se llama universo. El término universo significa eso, la unificación de los versos. ¿Qué es versus? Contrarios. Uni, uno. Entonces, el universo realmente es unificar los contrarios, complementarios, positivo, negativo, masculino, femenino. Lo unificas y neutraliza y crea esa fuerza de síntesis energética que los abuelos en toltecas le llamaron Ometeot. Ometeot significa manifestación, energía, divinidad, dual trina, porque de los dos sacas una trinidad y todo en la 3D es una trinidad, todo, por eso vivimos en la 3D. Pero entonces esa trinidad se da en la síntesis de las otras dos, tesis, antítesis, síntesis. Y ahí está lo que también propuso Jacobo Greenberg en la sintergia, que lo sacó de toda la Toltecayo, que él empezó a abrir con los chamanes. Si te das cuenta, la mayoría de todos los filósofos modernos vinieron a América a instruirse. Y cuando digo América es el continente, porque también fueron con los Hopis, con Estados Unidos, que los Hopis son unos toltecas también avanzadísimos, los Anasazis, los Cherokees, y Carl Jung, quien te gusta, todos, independientemente te guste o no el personaje, pero los voy a poner de ejemplo para que vean que vinieron, ¿no? Jodorowsky, Carlos Castañeda, Miguel Ruiz, todos los que hoy en día te digo de la neotoltequidad y sus métodos que desarrollaron, los desarrollaron gracias a conocer la toltequidad en diferentes
enfoques y versiones, ¿no? Pero al fin de cuentas era toltecayo, la esencia del tolteca. ujú, Entonces ve que interesante cómo sabían cómo manejaba la energía, entonces por eso en los símbolos y dejaron todas las claves y en todas las culturas está. Entonces cómo empezaron a ver pues la numerología, después los árabes pues sacaron los números basado en lo que ya habían dejado los mayas, que es el cero, el sistema ¿cómo se llama? Binario, que es ceros unos, que es cero, uno, que es masculino, el uno, que es el falo, femenino, lo curva, el cero, que cuando lo penetra se da la vida. Y ese es un toroide y es el símbolo de Fi. Y ese símbolo de Fi está en todo el planeta, porque es la forma del átomo. Y todo está hecho de átomos, que es un toroide, una fuerza toroidal que genera, opera y disuelve de esta manera. Y reitero, se le llamaron Ometeo, una fuerza, un concepto abstracto, pero realmente energético y físico que sí pasa. ujú. No es un dios, ni es la dualidad, porque también dicen, es la dualidad, no es cierto, porque Ome no es, no, Ometeo del náhuatl no se agrupa, como se aglutina, la gente se ha confundido que Ome es de dos, y no, si fuera Ometeo tendría, porque dicen, es el dios de la dualidad, no es cierto, si fuera así, sería entonces Om Teot, porque la S tiene que quitar para que se junte y se pueda aglutinar con Teot y no seguiría la regla del náhuatl. Entonces, ¿por qué está esa E? Esa E es de J, porque tres en náhuatl se dice J, pero cuando se aglutina, es que te digo que el náhuatl hay que estudiarlo para saber Sí. cómo se compone, tiene su complejidad. Entonces, cuando va en medio de una palabra se convierte en J, y para que se aglutine le tienes que quitar el J, entonces queda en E, partícula E, con OM de O2, entonces 2, 3, energía, pero no se traduce literalmente, sería como que en español no suena bien, porque no hay, reitero, es un concepto tan ambiguo, tan metafórico que no hay las palabras para expresarlo. Entonces, Ujú. para que entendamos un poquito en el español, sería, para mí me gusta más decirlo como una manifestación dual trina, que es uno en esencia, es dos en manifestación y es trino en acción. Entonces, ve qué bonito concepto, que no es un dios ni tonterías, y para que también si alguien nos escucha de las tradiciones mexicas y no dejen de decir que es dualidad, no es dualidad, es trinidad. De hecho, lo representaban con una máscara de trina, siempre el señor tres, y ese fractal se pasó a la India, que es Brahma, Vishnu, Shiva, y después en Egipto le pasó a Israel, Isis, Ra, el Isis es femenino, Ra es masculino, él es la síntesis eléctrica del mundo eléctrico en el que vivimos. No es un país el Israel. Es lo mismo. Decir Israel es lo mismo que decir Ometeo. Ujú. Y Brahma, Vishnu y Shiva. Imagínate qué bonito. Sí, sí. Entonces, para que se empiecen a entender los conceptos y ver que esa parte son conceptos de carácter práctico y de conocer dónde estás viviendo y el entorno, cómo funciona la naturaleza en la que vives, pero que sabiendo que todo nace desde ti y después lo proyectas bien hacia afuera y te sabes proyectar bien hacia afuera con congruencia y con un nivel energético poderoso para que seas ese nahual tolteca que manifiesta su realidad a conciencia y no le roban más la energía. Roberto, ahorita tú mencionaste una frase, una palabra que dijiste, se iban. Ya cuando dominan este sistema, este lavado de cerebros, se van. ¿A dónde se iban? Pues mira, como esto es un simulador, se iban a la plantilla original de vida. Tu espíritu no pertenece aquí. Y lo dicen todas las sabidurías, la sabiduría hiperbórea, que sabiduría se dice gnosis. De ahí viene en inglés know, to know, saber. Gnosis en griego, sabiduría. Entonces la gnosis griega, la gnosis hiperbórea, la gnosis tolteca, muchas gnosis te dicen que esto es totalmente un juego de ilusiones. De entrada los toltecas te lo dicen, vives en el mundo de Tezcatlipoca, de la percepción con el humo y los velos que no te dejan ver la realidad. Y a eso le llamaron el tonal, las cosas del tonal, tonali, le llamaban. El tonali es la luz, la ilusión, el mundo de espejismos, de espéculos, de especulaciones, que es de reflejos, de puro juego de luces, porque es un simulador de luz. ¿Y la luz qué es? Carga de datos. Punto. La luz son datos, puro de información, datos, datos, corriendo en un simulador. Y para que entiendan, pues la película de Matrix fue un documental que nos dijeron dónde estamos viviendo. No fue una película de ficción, por más loco que suene. Y cada vez se comprueba más que esto es un simulador holográfico, que está como sostenido en cuerdas vibracionales, que todo nace de la vibración. Y esas cuerdas proyectan una frecuencia, un campo magnético y un campo eléctrico. Y ese es el mundo en el que vivimos. Entonces, por eso estamos aquí expresados
el espíritu quedó atrapado. Hay muchas hipótesis y teorías de cómo quedó atrapado, no sabemos, todas pueden ser reales, sí, inclusive. Pero ya, como dice el dicho, haya sido como haya sido, te sí, atraparon a tu esencia espiritual en un mundo material denso, que necesita un avatar para jugar, que es este personaje. Entonces, es lo mismo, para jugar un videojuego, pues tú entras al videojuego y lo controlas con un mando y tú no eres ese personaje, pero en ese momento tú lo sientes que eres porque estás, y más que los videojuegos modernos, ¿no? sí, Digamos, vamos a ponerle el más viejito que es Mario Bros, que está más, pero tú no eres Mario Bros, funciona, estás moviendo a Mario, pero te sientes que eres en ese mundo. Y es acá lo mismo, tu espíritu está moviendo al avatar, aunque no es este avatar. Lo usas, entonces el alma y el avatar pertenecen al constructo holográfico en el que vivimos. El espíritu es el que tiene que alcanzar el nivel de frecuencias para irse, porque es un juego de frecuencias. ¿Y cómo le llamaron a ese juego los toltecas? El juego de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Por qué? Porque la serpiente es un símbolo de una forma de onda sinusoidal, positiva y negativa, que es muy densa, te atrapa. Entonces, para irte, ¿qué tienes que hacerle a esa onda? Pues ponerle frecuencias altas, subirle la frecuencia. Entonces, ¿qué es la pluma? Símbolo de elevación, de vuelo. El verbo quetzali es alzarse, entonces, por eso también es pluma, quetzal, alzarse como un quetzal, de ser un coat. Entonces, coat, la serpiente es la materia, lo de abajo, lo que se arrastra. Y el quetzal es el ave preciosa que se eleva porque hizo méritos, reitero, se lo ganó. ¿Cómo? Subiendo la frecuencia. ¿Y cómo subes la frecuencia? ¿Cómo unifico las dos polaridades dentro de mí, positivo, negativo, agua, calor que tengo en mi cuerpo? Porque la gente dice, bueno, ese concepto de meteoro es práctico. ¿Y cómo lo hago? Vamos a lo mismo, depurando el avatar. No hay de otra. Tienes que tener el cuerpo limpio, porque entre más limpio el cuerpo, cambia la vibración, subes de frecuencia, estás más sutil ujú, porque lo denso, llámalo denso. Entonces, si tu cuerpo sigue en 3D, tu intestino está lleno de caca, de parásitos, de moco, de metales pesados, de grafeno, tu sangre, ¿a dónde vas? Los símil trae los símil, sigues bajando, aclándote, aclándote. ujú, Entonces, por eso los antiguos practicaban el ascetismo, el no comer, el no beber, el no dormir, el no fornicar, porque todo eso te ancla a la Matrix. El tener familia te ancla a la Matrix. Por eso es una trampa bien grande. De hecho, la palabra familia viene de famelicus, que significa esclavo hambriento. Fame, fome es hambre. Imagínate, que era la dominación más baja que ponían los romanos. sí, Ustedes los esclavos forman famelicus. Nosotros formamos tribus, linaje. Tribu viene de tri, un linaje, una línea que sigue de sangre. Y no porque viene de mi jerarquías, eso también es una tontería. Sino, de entrada, los grandes maestros y maestras toltecas sabían que no hay que reproducirse más porque es una trampa más al ser humano y traer más producto de ganado a la granja humana. ¿Para qué? sí, Y aparte te baja tu evolución porque tienes un hijo, ya te chingaste 18 años en cuidarlo, descuidas tu evolución. ujú, Pues claro que lo tienes que cuidar, ya lo trajiste, ¿no? Para que no se confundan. Ay, ¿qué hago con mis hijos? Pues cuídalos y ya hasta los 18 años y trata de educarlos con el ejemplo lo mejor posible. Pero los que no han tenido y tengan duda, no lo tengan. sí, No hay que, esa es una mentira tota de traer más gente, generaciones al mundo. ¿Para qué? ¿Para qué si la vida está bien culera, la neta? Está del culo, vamos a lo mismo como dicen los españoles. ¿A quién le gusta trabajar en este sistema de porquería? Entonces, lo que hay que hacer ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues cambiar el mundo nosotros, el sistema, no el mundo. Salirte, dejar que el otro se muera, no va a morir porque va a persistir, pero el que vive en ese sistema va a ser un esclavo total y lo que se viene, está cabrón. Vean la Agenda 2030 lo que viene. Entonces, si quieres vivir como un esclavo en el mundo digital, por eso están haciendo los datos biométricos, por eso van a quitar el efectivo, porque ya te van a controlar con estas mierdas. Te van a decir, tu cuenta digital, pues no fuiste un buen esclavo, te apago tu cuenta y no puedes comprar nada. Que no pagaste impuestos, pues tu casa inteligente no la abres porque yo tengo las claves para abrirla. Que mi auto no es inteligente, ya es automático, totalmente lleno de inteligencia artificial. No pagaste tal impuesto, no puedes usar el auto, está pagado. ¿Ves? Ese es el control a lo que se viene y te lo venden como progreso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Irnos a crear nosotros otro sistema que era el de antes. Irnos a vivir a ecoaldeas. De hecho, lo que pueden hacer hoy en día es comprar terrenos si tienes la mejor manera de tener billete.
cómprate un terreno en la naturaleza y construirte una casa de bioconstrucción, permacultura, un bosque comestible, un huerto y ser autosuficientes del puto sistema para dejar de usar el dinero, dejar de usar la energía que nos dan eléctrica, el agua, todo. Nosotros en este simulador está todo gratis, pero ellos lo agarran y te lo venden. Y por eso hoy en día la sabiduría nos está ayudando a recordar cómo extraer la energía del éter para crear energía gratis que no contamina eléctrica, para tener agua del ambiente, porque el ambiente es agua con máquinas refrigerantes y conviertes el agua gaseosa en agua líquida gratis, sin ningún tipo de problema. En general, todo tener, imagínate, un bosque comestible para ti, que no es necesario comer tanto, y te liberas de esos sistemas y ya el sistema lo mandamos a la mierda, pero definitivamente no hay eh, tin- tintas medias o estar ahí como en medio. Ahorita sí, porque estamos con un pie atrás y un pie adelante. Entonces no hay que volverse locos. Entonces ahorita lo que ganes de dinero, úsalo. Yo siempre lo digo, yo voy a usar el dinero del sistema para en un futuro no muy lejano liberarme del dinero del sistema. Suena paradójico, pero es real. ¿Por qué? Porque Sí. con el dinero que hago ahorita me compro la casa, del terreno, tal y tal, y ya cuando esté todo bien cimentado y organizado, chao, ahora sí no necesito, me voy con la tribu que me gusta estar y adiós el sistema. Yo no voy a participar en ese mundo de porquería y ahora sí, estando en ese lugar, en un lugar natural, donde no hay antenas, donde no hay edificios, no hay ruido, no hay esto, no hay tonterías que en las ciudades hay, no hay distracciones, voy a empezar a hacer mi labor de cambiarme a mí, de empezar a hacerme un Quetzalcóatl, un Cristo, un Krishna, como quieras llamarle, un Quetzal. Ujú. Entonces, por eso, ahí como depurando mi cuerpo, haciendo mis prácticas, ayunando, estando en silencio, en la insomnia, en un lugar donde no tenga más tentaciones, ni distracciones, ni estímulos tontos. Entonces, ahí es donde vamos a lograr el cambio y vamos a comprender lo que los antiguos nos estaban hablando, que hoy se nos hace muy incomprensible, muy difícil de entender, porque pues estamos saliendo de un letargo muy difícil de años, pues de estar en el mundo de la pendejez total, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Es donde más el ser humano se durmió, porque pues el materialismo se exacerbó, y más en la época que te gusta, de los 70 a los 90, sino es que ya desde los 60, pues se abrió el grifo de la disqueabundancia material, y entonces todo el mundo se durmió con el materialismo, ¿no? Y fue una trampota, pues les dijeron, mira, sí, humano, tú puedes lograr lo que quieras trabajando tal y tal, y lo vimos que así, nuestros padres y abuelos podían tener, hasta darse el lujo de tener 3 casas, a veces, o dos mínimo, mi casa de aquí, mi casa de campo. Sí. Hoy en día un chaval de 25 años, con pedos, tiene un departamento, si viven 4 o 5 chicos trabajando de esclavos todo el día y comparten un departamento de 4 habitaciones y a veces en una habitación viven dos. Así yo lo he visto en Europa y en México, en la Ciudad de Ujú. México, así viven en varios barrios estos de la Condesa y la Roma, que es carísimo de las rentas. Se tienen que juntar a vivir 3 o 4 personas para poder pagar una renta. Imagínate cómo ya está la situación. Entonces, por eso antes abrieron el grifo y se podía dar el lujo, pero lo hicieron con trampa para decir, mira, sí, yo pude tener todo esto con la labor de mi trabajo. Y hoy no es cierto, es mentira que trabajando tienes dinero. Sí, claro, te dan un poco, pero si fuera así el que trabaja más gana más, entonces los obreros serían ricos y no es cierto. Así es. Ujú. Así es. Ahora, Roberto, ¿qué significa esto del neotolteca? ¿Qué es? Porque también está el otro término, no sé si lo pronuncio bien, toltecayotl, creo que le llaman. La manera de expresar el arte de vivir en equilibrio le llamaron toltecayot, que es como lo que hacen los toltecas o la esencia de los toltecas, que es un grado espiritual. Los toltecas tampoco fue una cultura per se que vivió en Tula Hidalgo en tal época del tiempo humano, sino que es un título de grado humano Ujú. que se ganaba por mérito propio en tu accionar cada día. ¿Y cómo te lo ganabas? Pues siendo coherente. ¿Y qué es ser coherente o tener congruencia? Pues nuestros abuelos nos lo dijeron, el pensar, el hablar y el accionar en una misma dirección. Que seamos seres íntegros de una sola pieza. Y la definición de un tolteca es un ser humano, independientemente de su color, sexo, y hoy en día este invento de nacionalidades, no Ujú. importa de dónde seas, porque, reitero, es humano. Entonces es un ser humano que experimenta todo de experiencia propia y lo saca todo de su corazón, que se hace responsable de su vida siendo coherente. Ujú. Entonces ve qué bonita definición. Y aquí en el México antiguo, en el Anáhuac, le llamaron tolteca.
Inclusive se dice que a los olmecas, que no se llamaban así, es un término moderno que le pusieron, pues hay varios códices que se han encontrado que a los olmecas le llamaban los toltecas, que son la herencia de la sabiduría atlante que estaba aquí. Y, y de ahí pues se creó ese término y se ha ido prostituyendo un poco, ¿no? Pero esa es la verdadera esencia de la Toltecayot. Y en español se le puso Toltequidad, pero es Toltecayot para acostumbrarnos más bien a decir nuestras palabras en náhuatl. ¿Por qué castellanizarlas? No entiendo el por qué. Bueno, es parte de la evolución de los lenguajes, pero pues decirle su verdadera pronunciación. También empezamos a hacer costumbre de pronunciar bien el nombre de nuestro país, que es México, no México. Eso es Sí. otra castellanización. México, México, que significa dentro del lugar del ombligo del maguey o de la luna, según el caso, el punto que veamos. Porque el náhuatl, reitero, es muy metafórico y ambiguo y no cabe una sola definición en traducir esta lengua, en las lenguas antiguas, porque no alcanzan las palabras de los lenguajes modernos. Desde tu punto de vista, ¿por qué esta importancia de pronunciar los nombres de forma correcta? ¿Es por Porque vibración o...? tienen una frecuencia, tienen una manera, eso es como, pues cualquier, es como si tu nombre lo empiezan a pronunciar mal, vas a decir, oye, no me llamo así, Sí. ¿no? Es como si me dicen, yo me llamo, vamos a decir algo, Ximena, y me empiezan a decir Jimena, ¿no? Ujú. Entonces dices, ¿por qué? Si Sí. es Ximena, ¿no? Ujú. No sé, es un ejemplo medio burdo, pero lo ejemplifica bien, porque la X perdió ese sonido que inclusive en el castellano lo tenía, el sh, se fue perdiendo Sí. hasta convertirse en, ¿no? Ujú. Pero bueno, si tiene su manera de pronunciación, ¿por qué no respetarla? Por algo se dijo, se empezó a pronunciar de esa manera y tiene ese fonema, ese sonido. Ujú. Por ejemplo, nosotros no tenemos el fonema de la Z, porque nosotros no decimos corazón. La Z se pronuncia en castellano metiendo los dientes, ¿no? Digo, la lengua entre los dientes. Y bueno, acá se perdió, pero pues lo pongo de ejemplo porque a lo mejor pasó lo mismo. Sí. Sí, sí. Entonces, pues bueno, nuestro lenguaje tiene ese tipo de fonema pues pronunciarlo. Esta distorsión, ¿por qué crees que se vaya dando? O sea, ¿se da simplemente porque la cultura lo va perdiendo o intencionadamente se va distorsionando con algún objetivo? ¿Cómo lo ves tú? Pues es como teléfono descompuesto. Ujú. Y porque las lenguas en cierta manera pues sí van cambiando. Es como todo, el mismo castellano de hace, ni siquiera hace 100 años se hablaba igual, ni en México tampoco. Todo va perdiendo fonemas. Por ejemplo, en el castellano, muchas palabras que tú ves que son como muy fractales en todos los demás lenguajes latinos, grecolatinos, por decirlo de una manera. La palabra para jabón de nosotros, todo el mundo dice sabón, sapone, en inglés soap, pero ese ceseo fue cambiándose por hasta, Mm. ¿no? Y lo mismo le pasó, por ejemplo, al francés con la palabra agua. Antes decía agua, o sea, si te das cuenta, casi todos dicen con a, water, en agua, atl, agua, aqua. Y después, pues en francés, el o se derivó del hasta que de repente se cerró tanto que acabó en o, que dices, qué loco, ¿no? Y Sí. así pues puede pasar en la mayoría de las lenguas, pues van cambiando las generaciones y pues se van acostumbrando a pronunciar de alguna manera. Reitero, no es que esté mal, pero si tenemos ya ciertas cosas, pues ¿por qué no corregirlas? Sobre todo en una lengua que sigue viva como el náhuatl, que es el segundo idioma más hablado después del castellano en México o del español. Y, y que pues también, o sea, no estamos diciendo que somos puristas y que vamos a hablar como hace 500 años, ¿no? Las Sí. lenguas también se van adaptando y empiezan a tener pues una evolución y está bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a hablar ya como nuestro pensamiento llevamos ya, ¿qué te gusta? 5 generaciones, si no es que un poquito más, hablando
yo cuando vi la generación, pues me refiero como 100 años, ¿no? Cada Ujú. generación, aunque en cada de esas generaciones puede haber tres generaciones de humanos, pero Sí, diciéndole así, pues ha mutado y ya llevamos como muchos años hablando español, pues claro que ya nuestra manera de pensar en el cerebro, construimos el lenguaje pensando cómo se construye toda la estructura del español. Entonces, un ejemplo, por decirte, bueno, buen amanecer, buenos días en náhuatl, pues ahora lo decimos muy parecido a como decimos en español o en inglés, ¿no? Good morning, ¿no? En francés, bon matin, ¿no? Entonces en español, pues buen día. Nosotros en náhuatl le decimos cuali tlanesi. Cuali es bonito, bien, y tlanesi es amanecer. Aunque no se decía así, creo que se decía tlanestli, algo así. ujú, Pero tampoco está mal, o sea, es como decir, bueno, es que ya nuestro pensamiento está muy al español, entonces la lengua pues iba a mutar un poquito, pero no se pierde la pronunciación, simplemente se cambia un poquito la manera de estructurarlo y que tampoco está del todo mal, porque no está diciendo una descongruencia ni una tontería, ¿no? O sea, simplemente sí. estás poniendo dos palabras que manera de construirlo del español. Pero bueno, para no salirnos del tema, pues, ¿qué es la tolteca? Y o el arte de vivir de los toltecas, se define como el arte de vivir en equilibrio. Eh, pues entonces nosotros le pusimos, la esencia es tolteca, ¿no? Este término neo, pues es nada más como para referirnos a algo, entre comillas, neo, ¿qué significa en latín? Pues nuevo. Eso significa que además también como todos son anagramas, si lo lees de derecha a izquierda, dice one, uno en inglés, ¿no? Sí. Y es como regresar a la unidad y es ponerle simplemente un título o un pretítulo a la toltequidad, que tampoco lo necesita, pero nada más es como un sello que se ha dado a decir, bueno, somos los nuevos toltecas de esta humanidad que está despertando y que empezó a despertar, que estuvo dormida pues casi 500 años por la colonia, la conquista y todo esto, pero siempre estuvo ahí, Sí. presente, no dormida del todo, vamos a quitarle dormida, estuvo rezagada y además protegida, la sabiduría y la práctica por los verdaderos nahuales antiguos que sabían que pasó todo esto de esa destrucción de la cultura, entonces tuvo que resguardar, aunque nunca se perdió y siempre estuvo viva en la tradición oral y en los toltecas que siguieron pasando la información, y no nada más en México, en todo el mundo, porque los toltecas que eran atlantes se esparcieron a todo el mundo. De aquí, el postdiluvio, la cultura postdiluviana, pues se esparcieron en todo el continente de Amaruca, que ese es su verdadero nombre, Amarucán, y después se fue hacia el oriente, lo que es Asia, China, y de ahí se pasó pues a Mesopotamia, Egipto y al final hasta Europa. O De sea, de hecho, la cultura, Europa realmente sería en cuestión de cultura, porque de edad y eso, pues la Tierra es la misma, ¿no? Pero en cuestión de cultura postdiluviana, es realmente el nuevo continente. Y con sí. esto no quiero decir que se degrade, ¿no? Porque luego es como jerarquías, tú antes, pues no, no, nada más, pues es la verdad, cómo nos han cambiado las cosas, que América es el nuevo, ¿con qué base? América es la madre de la civilización post-diluviana, porque de aquí se fueron a esparcirlo, y muchos textos lo están avalando como el Ramayana, que ahí lo dice que es uno de Ujú. los textos unos textos de los Vedas, el Ramayana, te está hablando de los mayas. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y dice, los maestros Nahua o Naga o Nahua mayas vinieron a instruirnos toda la sabiduría. Imagínate, lo dice ahí. Ujú. Inclusive una de las lenguas que está por ahí muy rara para lo que es el contexto europeo moderno es el mal llamado húngaro, que no se llama húngaro. La lengua de los húngaros se llama maya, y está bien diferente de todas las lenguas, inclusive se parece mucho al runasimi de Perú, al quechua, mal llamado quechua, se llama runasimi. Y Juan Moritz, un investigador húngaro, o más bien húngaro-argentino, cuando vino a conocer sus raíces argentinas y empezó a entenderle a la gente el quechua, decía, ¿por qué les entiendo? Entonces ahí te das cuenta que hay una relación en todo el planeta de un alma mater. Entonces por eso
los toltecas pues anduvieron por todo el mundo y simplemente se empezaron a llamar de otra manera en cada cultura, ¿no? Como por ejemplo, ve, Toltecayot en China, Tao, pues es muy similar, como que tiene el Tao. Entonces, inclusive en España llegaron después y fundaron la ciudad esa de Toledo, Tolteca, ¿me entiendes? Entonces, todo tiene una relación, por más que uno diga, ah, le estás buscando cinco pies al gato, no, hay que ser más inteligentes y saber más allá que todo está relacionado. Entonces, bueno, la tolteca es un concepto que proviene de la sabiduría ancestral de los toltecas, que se destacó por el profundo entendimiento, pues de lo que llamamos el universo como cuestión de unificación de los contrarios, no como el rollo este del espacio. Y claro, pues del ser humano, porque el ser humano en la toltecayo es la parte o el eje central de todo. No es hacia afuera, es hacia adentro y busca empoderar al ser humano. Por eso todo está ejemplificado de manera arquetípica, de manera antropomórfica. Y no es porque sean dioses o tonterías como lo tienen hoy, sobre todo la religión católica, que se pone a adorar imágenes de yesos, etcétera. No, aquí era poner de manera gráfica metáforas de ese crecimiento espiritual humano, poniéndolo para que se reflejara en lo que conoce que es un ser humano. Entonces yo te voy a explicar una metáfora de la voluntad con un humano, con condiciones de a lo mejor de un animal que lo tiene como muy implícito. Y lo mismo lo hicieron ese fractal, después se pasó a Egipto. Como vemos humanos con cabezas de animales, que dices, pues qué rareza. Pues no, es que te están diciendo lo que es la esencia de ese animal para integrarla hacia el accionar humano. Sí. Por ejemplo, Huitzilopochtli, que es un colibrí. Entonces, ahí te estás dando cuenta que es un guerrero. ¿Por qué dicen que es el dios de la guerra? Que bueno, Huitzilopochtli ni en agua no significa dios de la guerra, significa el colibrí zurdo o sureño o izquierdo. ¿Por qué te está hablando del corazón, del lado izquierdo? Y el colibrí simboliza la fuerza de la voluntad. El animal que vuela voluntad a todos lados y que tiene la fuerza del corazón, porque es el órgano que más grande es que tiene es el corazón. Entonces ve qué bonita alegoría. Entonces, por Ujú. ejemplo, los egipcios ejemplificaban a Horus con una cabeza de halcón. Entonces, ¿qué te dicen el halcón y el águila? Pues es el símbolo como de elevación del animal que mejor visión tiene en el reino animal, el halcón y el águila. Que aprendas a ver más allá de lo evidente, que vueles alto como en conciencia, en práctica espiritual. Entonces acá es lo mismo, no había idolatría, no había cultos, no había tonterías que hoy también está confundida la tradición que tenemos en México, pues de entrada ya está muy contaminada por el sincretismo católico, que se comprende desde un principio porque se tuvo que proteger y blindar poniendo los arquetipos católicos para que no los matara la Inquisición, que dices, bueno, en esa época tendría que hacer algo y disfrazaba, por decirlo otra vez, a Huitzilopochtli con algún santo, que no pasó en ese así per se, pero nada más para que tengan ejemplo, pero sí pasó con otros arquetipos. Entonces decías, bueno, es que yo no estoy adorando a Huitzilopochtli, estoy adorando a una virgen o a San, qué sé yo. Nada más es como para que me entiendan. Sí. Pero con el tiempo se olvidó y ahora se quedan en todo el rollo pues católico que nada tiene que ver con la esencia original. Y entonces aquí ya están practicando culto a cosas fuera, a, a adorar también a estatuillas de barro, de piedra, o creer que la pluma sea el chamán. Y nada que ver. La Toltecayo exige a cada ser humano que sea responsable de su propia vida y que se gane su transformación a una base de méritos, que vayan al fondo y no a la forma. Ujú. Que agarres la forma para que te llegue al fondo, pero muchos, desgraciadamente, en todas las culturas del planeta se quedan en las formas. Como por ejemplo la India, la gente cree que haciendo yoga, ah, ya con eso estoy salvado y soy un buen hombre. O siendo católico, yendo a rezar los Padres Nuestros en la iglesia, ya soy un buen católico. ¿Qué va? Demuéstralo en tus actos, no nomás en la forma, ¿no? Que si te gusta hacer yoga, hazla, pero no porque hagas yoga o medites media hora, eres la mujer más, pues más coherente, por decirlo de una manera, o el hombre más sabio, saliendo de la iglesia, si saliendo te emborrachas y le pegas a tu mujer y no sé qué, en fin, ponen varios ejemplos de cómo funciona el comportamiento humano ahora.
Entonces la Toltecayo exige que te hagas consciente y que te lo ganes por tu propio mérito. Aquí nadie le regala nada a nadie. Ujú. Aquí no por ser mujer, por ser tal, por ser negro, blanco, por condición económica, por si hablas la lengua, ¿no? Por si eres morenito o güerito, ¿no? Aquí es gánatelo independientemente de todo eso, demuéstralo. Y con eso la gente te empezaba a decir, ah, esto es una buena tolteca, este es un buen tolteca, porque lo demostrabas, los actos te definían. Y no porque portaras el título, díganme tolteca como hoy en día, dime licenciado, dime abogado. ¿Por qué? Es un puto título, no te tengo que Ah, decir, ¿no? Y eso es pura jerarquía y puro ego. Es yo lo demuestro y bueno, así es una manera de expresarnos, como antes decían, pues decir, es un grado que tú te ganas, pero no para que lo andes portando y diciendo, soy el tolteca más chingón, que va. Nada más la gente decía, oye, mira, los toltecas porque ve cómo se comporta en ese grupo, y no porque fuera una secta ahí guardada en un templo y tú sí entras, tú no entras, ¿qué va? Aquí lo empezabas a demostrar y no necesitabas ir a estudiar. Ahora, sí había centros de estudios en la antigüedad, como los Calmecac, que significan las casas de la medición. ¿Y por qué le pusieron la casa de la medición? Porque te ibas a medir en qué nivel de conciencia estabas, energético, pero tú mismo, no porque un maestro te dijera, tú eres de 5, de 9, de 10, como hoy en día las calificaciones en las escuelas, que eso es la más aberración eh, de estúpida que podemos tener, porque cada quien tiene diferentes aptitudes y nos gustan diferentes cosas. Entonces, ¿por qué voy a juzgar a todos con la misma vara, no? O sea, a lo mejor ujú. a mí no me gustan las matemáticas, pero soy muy bueno en música, por ejemplo, o soy muy bueno en oratoria. Y no es que uno sea peor o mejor que el otro. Entonces acá es lo mismo. Sí había una instrucción de la sabiduría más profunda en los Calmecacs y que ahí sí había filtros porque tenías que demostrar que eras digno, demostrarte a ti de que podías entrar a recibir una sabiduría más allá de lo que es el común. Porque también no quiere decir que todos eran toltecas, ¿eh? Reitero, te lo ganabas porque empezabas a hacer culto, pero no culto solo acá, cultivabas la energía de tu ser, cultivabas la sabiduría, cultivabas tu energía, cultivabas tu salud. Los toltecas eran grandes naturistas y esas cosas, ese término se ha perdido mucho en la modernidad. Entonces, por eso nos atrevemos a decir neotoltecas, porque hay que ponerle otra vez lo que ya era, de cierta manera, regresar una vuelta a su grado primordial, que eran seres naturistas, viviendo, cuando me refiero a naturista, que serían los preceptos naturales del buen vivir. Y lo primer precepto de la naturaleza es la salud. Sin salud no hay nada. Entonces Sí, muchos se olvidan que creen que por ir a danzar, que por ir a rezar, pero salen y se emborrachan y fuman porros y comen carne y hacen tonterías y fornican y están promiscuos. Eso no es la cosa. Y todas las culturas te llevan a un punto naturista, todas, porque ya las has estudiado y practicado. El mismo Tao que te dice, no gastes tu semen, el ujú. celibato, o si tienes pareja, está bien tener pareja, no dice que no, pero de una manera diferente, no fornicando, no haciendo tonterías como nos enseñaron y que nos hacen creer que es normal. No seas glotón, no estás embriagado, mucho ayuno, mucha depuración, de hecho, tanto así que siempre estaban en cuestión de depurar al cuerpo, de detox, por decirlo con el término moderno, y por eso se creó el temazcal, que es un lugar para ir a sudar, para sacar toxinas, ¿no? No necesariamente es como para hacer lo que hace se hoy en día, que no está mal, ¿no? Porque también las generaciones nuevas, como los neos toltecas, le ponemos ejercicios al temazcal, pues que nos puedan ayudar más a comprender otras cosas que hay. Claro que también hay clases de temazcales, Sí. pero ya de entrada es un sauna para sudar, eso es su verdadera función, un sauna para sudar y para hacerte un baño de hierbas. La gente se metía hierbas a sudar, a bañarse, inclusive hasta para parir. Antes cada quien tenía su temazcal en su casa, que era como su baño, su sauna privado. Y qué bonito, ¿no? Entonces ahí te estás viendo que eran grandes ascetas y además naturistas. Entonces, por eso hoy en día muy pocos mencionan, y a quién me refiero, sobre todo Carlos Castañeda, que es el que trajo la neotoltequidad otra vez en los años 60, él no menciona nada de salud. Sí, no. Entonces, por eso la gente está perdida creyendo que, ¿y qué sí exaltó? Pues las plantas de poder, o sea, cree que la gente cree que tomando peyote o embregándote con ayahuasca ya tengo la iluminación. Claro que no, es una pura ilusión tomar una planta de poder, ¿no? Y más hoy con el enfoque todo que le están dando, peor, porque hoy están haciendo nada más dependientes a la gente y creen que trayéndote la ayahuasca aquí a un lugar o el peyote, cuando tú tienes que ir a los lugares a hacerlo, donde si quieres ayahuasca, vete al Amazonas,
Pero no, qué chingón, que me hagan mi ceremonia, todo bonito y con incenso, y que va. Eso no tiene nada que ver. Si tú quieres ser, tú lo vas a hacer y además por un propósito. Entonces, acá, como ves, la toltequidad exige más. ¿Cómo puede ser decirte un guerrero mexica, tolteca, lo que quieras, como el título, y traga cerveza, que te la vino a traer el invasor? Aquí no había alcohol en Anáhuac. No existía el alcohol, no había nada destilado. La destilación la trajo el europeo. De hecho, con eso conquistaron América, con el tu alcohol. Venían a alcoholizar a todos. Y hoy, si te das cuenta, yo, por ejemplo, me voy a San Juan Machamula, allá en Chiapas, y ves a los chamulitas con el posh Sí. pedísimos en el suelo, que dices, qué tristeza, si los mayas antiguos los vieran dirían, ¿qué les pasó? Y todos los mayitas allá en la zona de Chiapas, tragando la Coca-Cola, hasta haciendo ritos con Coca-Cola, te lo juro, y no estoy mintiendo, vayan y verán. Ujú. Que dices, ese veneno envenenando a la gente y todo el mundo tragando en México con su Coca-Colota al medio, eso no es de un guerrero, y menos tragando alcohol, embriagándote como estúpido, para quitarte la energía y poseerte, porque la palabra alcohol es posesión, viene del árabe, al-gul. Gul es un demonio que te posee. De hecho, gul, de ahí viene la palabra gula. Gol, el término gol, que es destrucción en sumerio, cuando meten goles en el fútbol. Y con otra tontería, muy guerrero, pero viendo el fútbol, le vas a la América y le vas a la Barcelona. Pura confrontación, que son deportes estúpidos que inventaron la masonería para ir a un estadio y robarte energía. Y la gente cree que, ay, ay, y ahora lo digo también a colación porque ya viene la distracción el año que entra con el pinche mundial, donde todo el mundo va a estar como estúpido viendo el mundial. Y en vez de estar hacia adentro, ver y seguir trabajando en nosotros, no, distracciones hacia afuera, porque el sistema es lo que nos bombardea, distraernos y estimularnos y sobreestimularnos. Pura sobreestimulación. ¿Y con qué más se estimula al ser humano? Con tres cosas primordiales: glotonería, embriaguez y fornicación. El ser humano moderno parasitado no puede controlar lo que come, lo que bebe, ni lo que anda cogiendo a diestra y siniestra como si el mundo se fuera a acabar. Y con eso, pues se va debilitando, está enfermo, a que ver cómo está el mundo, sobre todo nuestro México, todo enfermo como está, me da tristeza que inclusive ya niños con enfermedades de adultos, con el intestino permeable, con diabetes, que dices, ¿cómo puede ser esto? Con infecciones en los riñones, pues sí, si hasta en el biberón les dan Coca-Cola, ¿cómo no van a joderse el riñón ya a los Sí, 9 sí. 10 años, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la verdadera esencia de darnos cuenta qué está pasando en el mundo moderno, con qué te estás alimentando, qué patrones estás siguiendo desde tu familia, por qué repites el patrón familiar, por qué no te has dado cuenta qué estás repitiendo y qué hay que romper con el clan familiar, sobre todo con las tonterías que vienes repitiendo. A ver, si la abuela fue madre soltera, la mamá es madre soltera, la hija es madre soltera y la bisnieta ahora es madre soltera. Coño, pues hay un patrón que no está funcionando, ¿me entiendes? ¿Por qué no Sí, se dan sí. cuenta? Dices, ¿por qué tengo este patrón? Porque lo sigues avalando, porque el subconsciente pues, está muy cabrón. Es el que proyecta todo, pero no es con terapias, sino es porque el intestino, por más fuerte que suene, está sucio, porque el intestino conecta a través del nervio vago al cerebro, y el cerebro es la antena de la mente. Entonces, si el cuerpo es el intestino, si aquí tienes caca abajo, acá arriba vas a tener más caca, literal, porque el dicho ahí aplica, como es abajo en el intestino, es arriba. Entonces, no por ir a una terapia, entonces entre más limpies el cuerpo, más lo depures, y después ya con ciertos actos nahuálicos que los abuelos y hacían, vas a ayudar a sanar todo ese legado de tu familia, porque la primera energía que nos jode cuando nacemos, pues es el clan familiar, porque heredas todos los patrones de tu clan familiar, Sí. ¿no? Todo lo que hace el clan familiar, principalmente los padres, son los que nos joden la vida por ignorantes y porque a ellos también se los jode la vida a los abuelos. Así vamos, jodiéndonos la vida de generación y no nos atrevemos a cambiar. Es que esto lo sigue haciendo mi familia desde hace 3 generaciones. ¿Y qué? En este momento ya no funciona. De entrada, ¿sabes cómo le jodes la vida a tus hijos? Poniéndoles tus nombres o los nombres de los abuelos. ¿Por qué? Porque en el nombre cae la penitencia. Le sigues poniendo energéticamente el nombre del abuelo que era alcohólico. Yo me he enterado en casos que, por ejemplo, le ponen el nombre. Hubo un caso que me enteré una vez que a un chico le pusieron el nombre de los dos abuelos, el paterno y el materno. Sí. Y curiosamente, esos dos abuelos eran alcohólicos y murieron de alcohol. Y ahora el chico repite el patrón del alcoholismo, Ujú. para que veas cómo funciona el inconsciente. Y cuando el chico se empezó a depurar, a limpiar, pues obviamente dejó el alcohol ya,
y se dio cuenta de dónde venía esa programación y la cortó haciéndose consciente. De entrada, haciéndote consciente de dónde viene, ya sanas muchísimo. Y después limpiándose de su cuerpo, claro, ¿no? No es solamente, ya con eso ya estoy. No, empezó y tuvo la fuerza de la voluntad de Huitzilopochtli decir, yo no quiero más alcohol. Es una programa, aparte que de que es la programación que venía de familiar, pero también es una programación que está en la mente colectiva del ser humano. El ser humano hoy en día el alcohol lo ve como, ay, sí, está socialmente aceptado, la droga más peligrosa. El alcohol es una de las cosas más peligrosas y como está socialmente aceptado, y hasta ve qué pendejada que hasta nos han dicho, bueno, no dicho implícitamente, pero nos han puesto en el consciente colectivo que ponerse una borrachera es de orgullo. Y todo el Sí. mundo, cuando fuimos jóvenes, yo me acuerdo, me incluyo, cuando estaba sobre todo adolescente, era como presumirle a tus amigos, mira qué borracho me puse, ¿Cuántos qué me pedo. tomé? Y Sí. cuando eres eso es vergüenza, decir cómo te vas a embriagar, estás tonto, ¿qué? Te quitas energía y además te envenenas, porque el alcohol literalmente, aparte que te posesionan, te envenenas, porque el alcohol intoxica muchísimo al cuerpo, lo embriaga y le roba agua y le Ujú. baja el nivel de melanina. Entonces no sabemos cuántas drogas tomamos, incluyendo la comida, que nos están envenenando y porque son socialmente aceptadas. ¿Cuáles son las drogas más socialmente aceptadas por la humanidad zombie? Que las vemos como hasta estatus hoy en día. Pues el café, la cafeína y el alcohol. Punto, es la verdadera. Y después la comida, porque pues, igual Sí, está de profundamente arraigado la estimulación y el consumo de comida excesivo hoy en día, que hasta hay gente que come 5 comidas al día. ¡Qué aberración! Donde te bajas la energía totalmente. Entonces, por eso es lo que hay que empezar a identificar y ponerle otra vez a la toltequidad, a la práctica, pues el recuperar la salud a través del naturismo y de ser conscientes, el por qué estás repitiendo eso, por qué consumes este producto, pues porque te lo vendió el marketing, te lavaron el cerebro, no te diste cuenta y crees que es una herencia familiar, eso no es cierto. Les lavaron el cerebro a tus abuelos, después a tu papá, después a ti, y así se va repitiendo en fractales el mismo patrón negativo de destrucción de hacer muchas cosas, sobre todo el del alcohol, como vemos, ¿no? Porque nosotros vemos a los adultos embriagándose, yo también de grande quiero ser claro. así, porque se ve que se divierten, se la pasan, yo también, además ya cuando ya empiezo a beber o a fumar cigarrillos, pues ya soy adulto, ¿no? Yo me acuerdo que en la secundaria empezamos a hacer eso, esa pendejada por eso, porque, pues ya soy grande, ya tengo 13, imagínate, 13 años, un mocoso pendejo que no sabe nada, porque ya fumo un tabaco, puta, ya, ahora sí ya soy grande. O a los 15 todavía que dices, no, eres un moco que no te sabe ni limpiar el culo y ya como fumas tabaco, no, hombre, ya soy grande. Y así me echo mis cervezas, pues sí, ya soy adulto. Les voy a poner un ejemplo de descongruencia, cómo está mal visto ciertas cosas por el lavado, reitero, por la ignorancia y el lavado cerebral que está el ser humano en la mente colectiva. Que si tú un padre, a unos padres de familia, de repente llega, es un ejemplo que se usa mucho en el naturismo, que llega su hijo de 18 años, le dice, papá y mamá, ya cumplí 18 años. Bueno, pues como ya soy mayor de edad, ya voy a empezar a fumar. Y el padre le dice, bueno, hijo, está bien, pero hazlo con cuidado. Y le Sí. dice, pues también ya voy a empezar a beber. Y la madre dice, pero, pues, bueno, sí, cuídate, bebe, no hay problema, ¿no? O sea, y Ujú. así le empieza a decir, y de repente le dice, pero también me voy a volver vegetariano. No, ¿cómo crees? Tienes que ir a Sí, un sí, médico, te vas a enfermar. sí, O sea, para la pendejez, para lo negativo, para lo malo, no, no hay pedo, está chingón, si ya eres grande. Pero para la salud y las cosas que realmente son reales, que dices, no, no, eso es peligroso y no, eso no lo hagas. El mundo del revés, estamos en un mundo tan distorsionado que no nos hemos dado cuenta por no ponernos frente al espejo de obsidiana, que es nuestro reflejo del Tezcatipoca, empezar a quitar el velo y los humos y preguntarte qué realmente es tuyo, si ni siquiera tu nombre escogiste de entrada. Como reitero, te viene tu el nombre, tú ya eres por decir, te llamas Carlos y ya hay 4 Carlos atrás de ti generacionalmente. sí. Coño, pues, ¿cómo es que clones o qué? No. Ujú. Por eso también en la tradición tolteca nos renombramos. Yo mi nombre de tradición tolteca es Cuicacoat, que significa serpiente que canta, porque nací un día Tonalcoat, serpiente, y Cuicat es canto, es algo que me gusta, simboliza la vibración, el hablar, etcétera. Entonces, como que relacioné lo que hago con lo que el tonal del día que nací. Aparte, yo nací en Ciudad de México en un barrio que se llama Coapa, que significa el lugar de las serpientes, Coapan. Entonces, estoy como marcado por la serpiente. Y no crean que la serpiente es mala como la Biblia, es simplemente un arquetipo. Inclusive la serpiente es símbolo de sabiduría, de la tierra, de la forma de onda. Entonces, para recordarme todo eso. Sí. Y
y así pues te vas y después pues ya el término neotolteca pues lo uso porque pues a la gente le cuesta mucho trabajo pronunciar Cuicacoa. Dije Sí, pues sí, vamos sí. a pronunciarlo también para que en el subconsciente colectivo empiece a resonar la voz tolteca, tolteca, y que no es mío, ¿eh? Yo no me lo puse así, Ujú. pero tú también puedes ser un tolteca, todos somos, deberíamos ser toltecas. Y Sí, además como mexicanos recuperar nuestra sabiduría y ponerla en práctica. Más que nada por eso lo puse, para que hay un distintivo de, mira, aquí estamos los nuevos toltecas, primero por México y después en el planeta entero, porque también se ha estado contagiando en el planeta entero esta sabiduría, porque le faltaba esta sabiduría al planeta. Como 500 años estuvo guardada o reservada y relegada, si te das cuenta, la conocen muy poca gente. Y gracias a Castañeda se empezó a conocer en los 60, pero reitero, como que no estuvo tan clara, y además, pues nada más lo de Castañeda, pues resaltaba lo que es, que no es solo eso, sí, la verdad es que cuando ya estudias a Castañeda más a fondo, sé mucha sustancia, pero hay que verla sin fanatismo y además, pues desde el enfoque, para comprenderla, pues es que reitero, pues tienes que estar más limpio del cuerpo, uno. sí. Porque inclusive en los Calmecacs, para entrar al Calmecac, ¿sabes qué te exigían para entrar al Calmecac a estudiar la sabiduría de la Toltecayo en profundidad del nahualismo real? Primero 40 días de ayuno. Imagínate, para que fueras limpio, porque si estás todo sucio, vas a estar en las clases y te vas a dormir como lo hacemos hoy en día y no vas a entender y la disonancia cognitiva, no, es que cómo es esto, tal, no, te decían, no, no, no. Si quieres ser digno de esta sabiduría, demuéstratelo a ti primero, que cuerpo limpio, mente sana. Vas a ir limpio 40 días y de ahí vas a ir, porque vas a entrar en la práctica profunda, porque se exige mucho ayuno, se exige mucho insomnio, no se exigía plantas de poder, eso es mentira. Y se exigía pues concentración, las prácticas donde hacían prácticas muy poderosas, que inclusive Castañeda enseñó algunas, que son muy bonitas, inclusive la búsqueda de visión que hacíamos. Irte a Ujú. la montaña 3 días de ayuno, en la soledad, en el silencio, en no moverte de ahí, en la voluntad, ¿no? Llueve, relampaguee, haga calor, frío, ahí vas a estar como un guerrero. Entonces, vean qué nivel de exigencia para demostrarte a ti, ¿eh? No demostrarle a nadie. Absolutamente esto no es para afuera, es para ti mismo y para entrenarte y hacerte fuerte, porque lo que no te mata te fortalece. Entonces, si un guerrero puede controlar el frío, el calor, no controlar, sino más bien tolerarlo de una manera extrema a lo que el cuerpo pueda aguantar, claro, ¿no? No vamos a decir que el calor, pues me voy a meter al fuego, pues te vas a quemar, Claro. pero que puedas y mira, el guerrero que no lo controlan con el calor, con el frío, ni con el hambre, por eso el ayuno, ya dominas al sistema, porque dices, ¿a mí qué me vas a controlar? No, no, no me asustas con la comida, no me asustas con el frío, no me asustas con el calor, no me asustas con nada. Ahí realmente te haces un ser que, que ya tiene tanta confianza en sí y su cuerpo está tan fortalecido porque está saludable, que es un guerrero real. Y por eso nos tienen así hoy en día todos doblegados de rodillas, porque están todos maricones, cobardes, con que, ay, tengo frío, ay, tengo calor, Sí, sí, ay, sí. ay, me tengo hambre, así pasa una hora, ya tengo hambre, coño, acabas de comer, les toma, cómete una manzana, no, eso no es comida. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una pizza? ¿Una hamburguesa de mierda? Pura comida de parásitos. Entonces, por eso están todos así, ah, ya. Sí, inclusive muchos guerreritos, te reitero que se dicen guerreritos, fueron a ponerse esto que no podemos mencionar en el 2020, cuando Sí. sabemos que fue un veneno y una trampa de la pandemia. Sí, muy guerrero, pero tuviste medio de un bicho que ni siquiera existió y, ajá, entonces ya vieron cómo está tan doblegada la mente humana, pero así me digo el guerrero, ¿no? Que va. O sigo trabajando en un trabajo de porquería, ¿no? Como un esclavo. Un guerrero jamás va a ser esclavo, porque esclavo significa la voz, ex labor, el que hace la labor al exterior. Y yo no soy nadie, somos esclavos, la labor es al interior. Porque los toltecas decían, soy mi propia guerra, soy mi propia medicina. Y la guerra es contra mí, no es afuera. No es contra mí per se, contra mi ser, no entienden, no, no se confundan. Es contra la programación que te dijeron que eres, con ese personaje que te crearon, esa máscara. Esa persona significa máscara. Entonces tú no eres ese personaje, reitero, ni tu nombre escogiste. Entonces esa es la guerra, venir a cortar los patrones familiares, los patrones de la mente colectiva humana y de toda la parasitación tanto interna primero que tienes, que los parásitos te dicen qué hacer, qué comer, qué decir, qué pensar, y después toda la programación externa del sistema, llámese escuela, llámese programas de tele, de radio, religión, etcétera, etcétera, del marketing, la propaganda del mercado, mercadotecnia. Entonces, a ver, cómo crees que decidiste comprarse esos tenis Nike?
Porque el sistema te lavó el cerebro y porque Sí, te dijeron que es estatus. Ah, es que yo a huevo quiero unos Nike porque los tiene mi vecino. Ah, yo quiero a huevo el auto ese nuevo porque es... Pero no viene de ti, te programaron para que compres, para que... Y hoy en día, si sabemos que los celulares te escuchan, dices, por ejemplo, estamos hablando de autos y de repente salen 10 marcas. Ah, está el auto, ah, cabrón, ¿cómo sí, sí. supo el algoritmo? ¿Por qué te están escuchando? Tanto Ujú. por los teléfonos como por el simulador en el que vivimos, porque esto es una computadora enorme, este planeta, llamado planeta, que no es planeta, pero bueno. Entonces, claro que te está escuchando todo el sistema porque está diseñado para eso. Entonces, al hacerte consciente de esto, el Toltecayo, ya para cerrar el concepto, pues empieza a decir, despabila, empieza a darte cuenta que todo es hacia adentro y empieza a practicar la verdadera esencia del ser humano, que empieza, reitero, por la salud, a convertirte en un verdadero soberano, a ser realmente libre, a practicar la libertad, no nada más a decirla de dientes de fuera, a practicar la paz, no nada más de mente por fuera, a empezar a no tomarte nada personal, como lo dice el concuerdo tolteca, a honrar la palabra, a no suponer, a no creerlo todo, simplemente cuestionarlo, además hacerlo todo de que quede de ti lo mejor, siempre haz lo mejor. Entonces, ves, si pones todo eso en práctica, te empiezas a cambiar la vida y empiezas a dejar el materialismo atrás para vivir en la materia de manera correcta. No confunda el materialismo con materia. La Ujú. materia es el medio en el que estamos, pero verla como eso, como un medio, y no desde la necesidad ni del fin materialista. Ahora quieres tener una casa, un auto, claro, ¿por qué no? Es para jugar mejor este juego en el que estamos, pues sí, pero no es el fin de la vida. Sí. Ni tampoco es pelearse con el dinero, no, pero saber en un punto de equilibrio que no necesitas, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ujú. Entonces, por eso, con esto cierro, la trinidad base de la Toltecayo, te lo dicen, es el centro, el equilibrio y la fluidez. Entonces, para que haya equilibrio hay que regresar al centro. El equilibrio no está ni a la derecha ni a la izquierda, es al centro, porque en el centro está el corazón, el yolot en agua, no yolot, sino mi corazón. Y cuando estás en el corazón, en el centro y en el equilibrio, todo va a fluir en tu vida, porque ya hay equidad. Entonces ya vas a poder manejarte de una mejor manera, sabiendo que inclusive menos es más en muchas ocasiones y saber que no siempre más es mejor. Entonces empiezas a mediarte en ese equilibrio y dices, claro, como buen mago nahual, yo proyecto lo que quiero y una casita, claro, va, está tu casita, ¿por qué no? ¿A quién le gusta vivir abajo de un puente? A nadie. Sí, sí. Pasando fríos y es, no, o sea, y aparte, como ya controlas todo eso, pues sí, cuando me toque estar pasando frío, no voy a llorar, ni cuando me toque pasar calor tampoco, porque ya me he preparado y me sigo preparando para dominar eso. Pero claro, una casita, un automóvil para moverme, porque necesito tal, claro, que necesito coger un avión para hacer tal, claro, tómalo, o sea, no está peleado el sistema, que necesito tener un celular hoy en día, pues sí, hoy el mundo funciona así. Entonces, pero también no estoy todo el día en el celular como idiota, ¿no? Sino que pues lo uso para lo que lo tengo que usar, me facilita la vida, pues claro, aquí el punto es el mínimo esfuerzo, porque también nos han indoctrinado y lavado el cerebro a que todo es con la chinga, la joda. No es cierto, ese es el esclavo, reitero. La naturaleza funciona con el mínimo esfuerzo, pero por eso hay que saberlo aplicar bien. Cuando lo aplicas bien y lo encausas, lo orientas, automáticamente las cosas se dan porque tú le pones la energía necesaria con el mínimo esfuerzo bien aplicado sin gastar energía a lo tonto. Pero como te dijeron, no, el esclavo, los Rockefeller te lavaron el cerebro con eso. No, el buen esclavo tiene que trabajar 8 12 horas diarias con el sudor de su frente, que se gane todo y así que le sepa. Entonces, si no te ganas las cosas así, no te saben. Y por eso la gente desprecia lo que es suerte o casualidad, que son cosas bien maravillosas, porque suerte viene de la palabra sortear. La energía sortió algo que tú generaste en una causa que se va a manifestar en una casualidad para que te sorprenda. Ah, es que me pasó de casualidad. Nah, pues no. Ah, fue de suerte, ¿no? Porque te han lavado el cerebro que te tienes que Ujú. joder. ¿Y quién te dijo? Pues las empresas modernas como de los Rothschild y los Rockefeller, para que trabajes para ellos y los hagas más ricos. Nada más es eso. Por eso inventaron la escuela para meterte a enseñar lo que ellos quieren enseñarte para que seas un empleado funcional, para que aprendas a hacer lo que ellos quieren en sus empresas. Para eso Ujú. entrenan a la gente, por eso inventaron la universidad y todo eso, porque yo quiero que aprendas
la labor que quiero que hagas en mi empresa y te voy a recompensar y eso más o menos para que veas que funciona el sistema, pero es pura mentira. Y después, como son los mismos dueños del entretenimiento y de los restaurantes, de todas estas empresas, lo que ganas te lo vas a gastar en sus empresas, En yendo ellos a mismos. comer, yendo al cine. Ujú. Entonces veo que es un círculo vicioso medio loco, pero pues por eso hay que tener conciencia de todo esto y volver al centro. Sí. Pues sí. Roberto, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos compartiste por este momento. ¿Dónde te pueden encontrar para que sigan obteniendo más información? Pues las redes sociales estoy como Roberto Neotolteca con K. Y mi canal de YouTube es Olincali, que significa la casa o el contenedor del movicierto, no movimiento, porque me ando moviendo por muchos lados, esparciendo la sabiduría, las prácticas, la enseñanza. Entonces, Olincali con K, Escuela Naturista Neotolteca. Y ahí pueden profundizar más en los temas de la toltequidad, de salud, de todo. Y también pues me dedico a dar cursos de naturismo, desparasitación, desintoxicación, tanto en línea como presenciales. Hago retiros, hacemos temazcales, todo enfocado a la sabiduría tolteca, enseñando los arquetipos de la manera más real y concisa, sin fanatismos, y para que te des cuenta que es de carácter práctico todo. Entonces, por eso ahí vayan a la esencia, a la profundidad. ¿Y dónde está? En la práctica. Empiecen a practicar paso a paso. Como dice el dicho, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Ujú. Es una carrera de resistencia. Entonces vas a ir avanzando, hoy das un paso, mañana dos, y así vas, tres, cuatro, hasta que empiezas ya a correr y a volar y esto ya nadie lo va a poder parar. Si empiezas tú a consultarlo con tu propio corazón y a ser un ser humano de experiencia propia como lo demanda la Toltecayo. Así que centro, equilibrio y fluidez, recuerden, esa es la sabiduría que nos legaron para vivir mejor en equilibrio en este simulador y podemos hacerlo y debemos hacerlo porque nuestros abuelos decían, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. Entonces cuidado con la sabiduría porque ya no eres ignorante y ya el efecto de tu causa va a venir más fuerte porque ahora sí ya lo sabes, antes eras ignorante. No te liberas del efecto, pero viene menos porque no lo sabías, pero ahora que lo sabes, ya no te puedes hacer el tonto. Entonces, cuidado porque yo sí a veces en mis talleres o en mis presentaciones les digo, bueno, tan seguros que quieren saber, porque una vez que sepan, ya no se pueden echar para atrás. Sí. Así que el que no quiera, mejor salgas de. Entonces, si ya quieren entrarle, venga, van a saberlo, entonces ya van a tener que hacerse responsables y empezar a actuar. Y eso es lo bonito de esto, que nos empoderemos y que ya vayamos a practicar. Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Tienes las puertas abiertas del labor cósmico. Cuando gustes compartir algo, me Muchas puedes gracias. escribir. Tlazocamati, en agua se dice Tlazocamati, que se dice, te doy amor con mi palabra. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Como siempre, los invito a que se suscriban al canal, a que hagan comentarios, a que estén al pendiente de todos los videos y nos vemos en otro episodio. Hasta luego. Hasta luego, Meteo.